Muy buenas tardes, estimados estudiantes, retomando nuestras clases y dejando pendiente la parte final de la diapositiva o de la presentación anterior. Vamos a hablar sobre este tema que había quedado sobre el tapete en relación a la reforma constitucional. Teniendo en cuenta que estamos en una coyuntura bastante especial, son dos candidatos que están llegando a segunda vuelta en estas elecciones generales del año 2021. Uno de ellos propone como parte de su bandera de campaña la reforma constitucional y la otra candidata que propone el mantenimiento, no, además del modelo económico, también el mantenimiento de la constitución de 1993, aunque en el último debate realizado en Chota el día viernes se dio una propuesta bastante audaz al parecer, que requeriría sí una modificación constitucional, pero que al fin y al cabo no sabemos si tiene una propuesta orgánica sobre ese aspecto. Pero lo que quiere esta candidata es que se mantenga el modelo económico de la Constitución de 1993, que fue aprobada en el primer gobierno de su padre, Alberto Fujimori, y que precisamente es la que tenemos vigente al día de hoy, y que en el año 93 se aprobó mediante referéndum. Este tema de la reforma constitucional les había mencionado que es un tema bastante especializado, pero que tiene algunas líneas de análisis que es importante que ustedes conozcan. Y no hay mejor forma de evaluar, de acuerdo a la constitución vigente, cómo es que podemos apreciar las formas y los mecanismos que se tienen para cambiar las normas constitucionales, sea tanto de forma parcial como de forma total. Entonces, tenemos que irnos directamente a la fuente, a la matriz de donde nacen estas normas constitucionales, que es la propia Constitución del 93, que es la que se encuentra vigente. Porque si no nos referimos a las normas de la Constitución del 93 y nos referiríamos a otro tipo de procedimientos por fuera de ese marco constitucional, estaríamos cometiendo una infracción a esta norma general, a esta carta fundamental o esta carta política que se llama Constitución del 93, que es la que está vigente y la que nos rige. Recordemos que tenemos que, a pesar de que, como les dije en el video anterior, que hay normas constitucionales y así también las leyes, que a lo largo del tiempo se van deslegitimando, o sea, van perdiendo razón de ser, van apreciándose errores, van apreciándose cosas que deben cambiarse, pero mientras estén vigentes, es necesario saber que se tienen que respetar, porque para que éstas sean cambiadas tenemos que lograr utilizar los mecanismos que estas mismas normas constitucionales prevén para su modificación, para su cambio, para su mejora, siempre en beneficio de los derechos de las personas, velando por esos dos principios baluartes que les había mencionado, el interés general y el interés público y el bienestar general. Son dos columnas importantes del ejercicio de la legitimidad del Estado dado al servicio de los ciudadanos. Entonces, esta reforma constitucional, de acuerdo al texto de la Constitución de 1993, tiene algunos elementos a analizar. Vamos a ver cuáles son. Son básicamente tres artículos sobre los cuales vamos a centrar el análisis para ver de qué manera, de acuerdo a estas normas constitucionales, que se han ido delimitando las formas de modificaciones a su texto, al texto de la Constitución. En primer lugar, vamos a irnos al capítulo y al título esencial que establece la Constitución de 1993 para su modificación. Habíamos visto en el video anterior que existen constituciones que son algunas más flexibles, es decir, que permiten un cambio muy sencillo, probablemente mayoría simple de los parlamentos, de los congresos, de las cámaras bajas o de las cámaras altas o de los senadores, en otros países se llaman así también,
Cambios muy sencillos, mayoría simple. En otros casos son normas constitucionales o constituciones semirrígidas, le habíamos llamado, ¿no? Estas normas o constituciones semirrígidas lo que hacen es tener parámetros, cortapisas, cierto tipo de barreras para impedir que se cambie a las normas constitucionales de manera muy ligera, muy superficial, al gusto del poder de turno. Para evitar eso existen ciertas normas que forman una especie de llaves o de candados para evitar modificaciones que sean muy ligeras, demasiado superficiales o que puedan someterse al riesgo del poder de turno. En el caso de nuestra Constitución existen ciertos parámetros que establece este artículo que vamos a ver, el artículo 206. El artículo 206 de la Constitución es una parte importante que muchas veces se ha dejado de lado. ¿Por qué? Porque cuando se aprueba la Constitución del 93, a lo largo del tiempo de su vigencia, ya han pasado 37 años, 38 años ya de su vigencia, esta norma, esta constitución ha recogido este artículo, el artículo 206, que ha permitido de cierta manera hacer modificaciones muy puntuales, muy específicas, que muchos decían que son parchecitos, van cambiándose a veces sin un criterio orgánico o general, poniendo un parchecito por acá, un parchecito por allá, pero a veces sin tener en cuenta que la Constitución es una norma compleja, y no solamente compleja, sino orgánica, es decir, organizada, donde hay partes que tienen que ver con otras. Entonces siempre se tiene que evaluar cuando se hace un cambio constitucional que existen otras normas relacionadas. Y ahora lo vamos a ver. El artículo 206 de esta Constitución nos dice que toda reforma constitucional, y cuando habla de toda reforma, quiere decir reforma parcial o reforma total. Las dos. Cualquiera de esas dos reformas, tanto parcial como total, ojo, debe ser aprobada por el Congreso. Esto es bien importante que se tenga en cuenta porque acuérdense que nuestra democracia se ha consolidado a partir de este tipo de democracia participativa. En la democracia participativa, que es un tipo de democracia indirecta, el pueblo delega a sus representantes las funciones de legislación, de control del poder especialmente, a través de este tipo de legitimidad que se llama la representatividad de la nación. Entonces, es el Congreso el que debería acumular esa delegación de facultades que el pueblo les da. El problema es que el Congreso, el nuestro al menos, y varios congresos en el mundo, siempre tienen crisis de legitimidad porque se desapegan de los intereses de la población, de los intereses de lo que requiere el país como un conjunto o como una nación o como un conjunto de naciones que debe ser representado para llevar su voz y por supuesto la capacidad técnica de elaborar leyes a partir de la escucha de esa voz del pueblo. Como esto no ocurre, como hay una crisis de legitimidad, entonces cuando uno lee este artículo dice, pero todo tiene que pasar por el Congreso, por favor, ¿y dónde está el pueblo? ¿Cómo participamos nosotros? Es lógico que cuando hay esa crisis de legitimidad, el pueblo necesita abrir y utilizar canales para hacer escuchar su voz y que sus necesidades sean puestas de relieve en las políticas públicas. Es evidente, cuando hay crisis de legitimidad, el representante no nos suma, nos resta. Entonces, cuando uno lee este artículo dice, no, pues, no puede ser solamente el Congreso el que tenga esa función. Pero se creó precisamente este sistema representativo para que los parlamentarios, los representantes al Congreso, tengan la capacidad y la idoneidad para llevar esa voz,
para que sean cada vez mejor representados todas las naciones que integran esta nación en común que llamamos Perú. Entonces, habla de que esta reforma, total o parcial, debe ser aprobada por el Congreso. Hasta ahí, entendido de manera clara, el Congreso es el que tiene que aprobar, con mayoría absoluta del número legal de sus miembros. ¿Qué quiere decir mayoría absoluta? Mayoría absoluta simple, es decir, si los miembros del Congreso actualmente son 130, ese es el número legal, quiere decir que toda reforma constitucional, total o parcial, debe ser aprobada con la mitad más uno, es decir, 66. 66 congresistas, 66 votos deben ser contabilizados para que se apruebe una reforma constitucional total o parcial. Esto en una primera legislatura, en una sola legislatura. Esto lo vamos a ver después, cuando veamos las funciones específicas del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, pero una de las funciones que tiene el Congreso es realizar su trabajo en 2 periodos durante el año. La primera legislatura ordinaria y la segunda legislatura ordinaria. Son 2 legislaturas durante el año. Entonces hay un tiempo de receso en el que el Congreso no funciona y solamente funciona una comisión que se llama la Comisión Permanente. Durante cualquiera de esas 2 legislaturas, si se logra obtener 66 votos, se puede aprobar una reforma constitucional, total o parcial, ojo. Pero si se aprueba en una primera legislatura con 66 votos, la Constitución ha establecido que no basta solamente con una primera votación con 66 votos. Si hay esa legislatura en la que se aprueba con 66 votos, necesita una ratificación. ¿De quién? De la población. Ahí es donde entra a tallar la participación del pueblo. El pueblo participa mediante referéndum. Si hay una iniciativa de reforma de la Constitución, total o parcial, se aprueba primero por el Congreso, 66 votos en una legislatura, y se somete a consulta popular mediante referéndum. Y es el pueblo el que se pronuncia a favor o en contra de esa reforma constitucional, total o parcial. Esa es una de las formas en las que se puede realizar la reforma constitucional. La otra forma, si no quieren realizar referéndum, es decir, si no quieren que el pueblo participe porque hay dinero que se requiere para convocar al referéndum, porque hay que utilizar los mecanismos de los 3 órganos constitucionalmente autónomos que participan en el sistema electoral, Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y la RENIEC, el RENIEC, para que este conjunto de órganos funcionen para una consulta popular. Es como una elección general. Tienen que participar los aproximadamente 25 millones de electores que se encuentran actualmente en el padrón electoral. 25 millones de peruanos tienen que convocarse para que participen en un referéndum. Como eso cuesta dinero y además tiempo, es posible que se obvie una reforma constitucional sin la intervención del pueblo directamente a través del referéndum y lo haga solamente el Congreso. Esto a la luz de lo que hemos visto en el Congreso últimamente, que ha creado su propia crisis de legitimidad, resulta un tanto peligroso. Ya ven que las instituciones políticas se van cambiando de acuerdo a la forma en que las manejamos, de acuerdo a nuestros errores, de acuerdo a las deficiencias que tenemos en el manejo. Pero en fin, la otra forma, obviando el referéndum, se puede obviar el referéndum cuando el mismo Congreso obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas, digamos que el 2022 se aprueba en una primera legislatura, entran de vacaciones, entran de nuevo a una segunda legislatura y en ambas continuas existe una votación favorable. Pero esta votación favorable ya no es solo de 66. Dice acá,
Se obtienen 2 legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable en cada caso superior a los 2/3 del número legal de congresistas. Superior a los 2/3 del número legal de congresistas. ¿Qué significa eso? Son 130 congresistas. ¿Cuáles son los 2/3? Los 2/3 son 86.66666. Esos son los 2/3 de los 130 congresistas. ¿Qué quiere decir? Como es superior, tiene que ser por 87 votos. 87 votos, que es lo que supera a los 2/3 del número legal de congresistas. 87 votos en primera legislatura, 87 votos en la siguiente legislatura. Esa reforma constitucional debe ser aprobada entonces 2 veces, en una primera legislatura y en una segunda legislatura por el Congreso. Así el referéndum ya no es necesario. Entonces, de esta forma también puede ocasionarse o puede desarrollarse, puede realizarse la reforma total o parcial de la Constitución. Esos son los dos caminos de tanto de debate como de aprobación de un nuevo texto constitucional o de cambios parciales a la Constitución. No hay otros caminos distintos a esos. Por eso es que decía, hablar un candidato de utilizar un mecanismo de asamblea constituyente, ese camino está por fuera de la Constitución, tal como está redactada la norma constitucional que les he mencionado, el artículo 206. No puede realizarse por otro camino, tiene que pasar por el Congreso. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Si el pueblo o los que promueven la participación del pueblo para la adopción de acuerdos para una modificación constitucional o un cambio total de la Constitución, necesitan establecer ese tipo de debates a partir del Congreso de la República. Entonces, va a ser bien difícil que esto se realice. Sin embargo, se pueden llegar a acuerdos, por supuesto. Uno de esos acuerdos, si es que se quiere cambiar la Constitución mediante estos caminos, siguiendo los parámetros de esta Constitución, tiene que hacerse a través de estas dos vías. Aprobación de 66 votos en una primera legislatura, más su referéndum aprobatorio. O aprobación en 2 legislaturas sucesivas de 87 votos como mínimo, sin necesidad de referéndum. Esos son los dos caminos. Si aún con ello se quiere hacer participar a la población mediante la elección de representantes a una asamblea constituyente, que es lo que habíamos hablado un poquito en el video anterior, la asamblea constituyente es un órgano delegado de la facultad del pueblo o de la voluntad popular de ejercer un poder constituyente a través de este mecanismo. Se eligen representantes de la población ante una asamblea constituyente, cuya única función es la de elaborar y aprobar la Constitución, el texto de la Constitución. No tiene otra función más que esa, así como se hizo en el año 1978 con la Asamblea Constituyente para aprobar la Constitución de 1979. Así como se hizo, de alguna manera, en el año 93 con el Congreso Constituyente Democrático después del autogolpe de Fujimori. 2 formas de participación colegiada mediante representantes. Si eso se quiere hacer a través de una asamblea constituyente, ¿qué es lo que hay que cambiar? Se tiene que cambiar este texto constitucional. Se tiene que cambiar ese texto constitucional. No hay otra forma de utilizar, constitucionalmente hablando, no hay otra forma de hacerlo más que cambiando este texto constitucional, el artículo 206, incluyendo la posibilidad de que la reforma de la Constitución también contemple
la elección de representantes ante una asamblea constituyente o un congreso constituyente o una convención constituyente, con representantes dedicados específicamente a ese fin. ¿Delegados por quién? Por la población. Eso se tendría que modificar. Y para modificarlo, obviamente, tendría que hacerse una reforma parcial de la Constitución, antes de aprobar una nueva. Aprobar una reforma parcial para que después de ello se pueda lograr una convocatoria a una asamblea constituyente. No hacerlo de esa forma también, si es que se quiere esa asamblea constituyente, y sin hacerlo, sin hacer una modificación parcial de la Constitución en este aspecto que incluya la posibilidad de convocar a asamblea constituyente, no hacerlo de esa forma también es un acto que va a infringir la Constitución, que va a quebrar las normas constitucionales y obviamente el orden democrático, porque eso no está establecido así. Si eso se cambia, se podrá hacer. Entonces hay que tomar en cuenta que si uno quiere mantener el orden constitucional, hay mecanismos para cambiar, los hay, pero tienen que hacerse. Necesita paciencia y sobre todo mucho consenso y mucha razonabilidad. La segunda parte de este artículo, chicos, es muy importante porque también nos habla de quienes tienen la posibilidad de ejercer iniciativa legislativa para reforma de la Constitución de acuerdo a esta norma del artículo 206. El presidente de la República, con aprobación del Consejo de Ministros, puede presentar una iniciativa de reforma constitucional. De hecho, hace muy poco tuvimos la posibilidad de participar en un proceso similar. El expresidente Vizcarra sometió a través de una iniciativa de reforma constitucional que después fue debatida en el Congreso. En el Congreso se aprobó y se convocó a referéndum, y en el referéndum nosotros aprobamos algunas reformas constitucionales. Creo que fueron 4. Una de ellas no se llegó a aprobar, que es la adopción o la instauración nuevamente, como en el pasado, de dos fueros del Parlamento, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Eso existía antes del gobierno de Fujimori, durante el gobierno de Fujimori, que después él mismo disolvió. Eso no se llegó a aprobar por una serie de razones que no vamos a explicar hoy. Pero además del presidente de la República, que tiene esa iniciativa de reforma constitucional, también están los congresistas. Los congresistas, por supuesto, como representantes de la población, cada uno de ellos, basta un congresista para presentar una iniciativa de ese tipo, de reforma constitucional. Pero además, la población también puede participar en iniciativas de reforma constitucional. Entonces, la población participa no solamente en el referéndum cuando le consultan, sino la población también participa de manera activa, presentando la población misma, mediante firmas, una iniciativa de reforma constitucional. Y la población también puede proponer el cambio constitucional total. Puede hacerlo. ¿Cuánto se necesita? Equivalente a el 0.3% de la población electoral. 0.3% de la población electoral, en el que se necesita recoger las firmas de ese porcentaje de población electoral, 0.3%, para lograr introducir una iniciativa de reforma constitucional. Pero obviamente la población no la va a aprobar. Ese 0.3% no aprueba una nueva constitución. Lo que hace es proponer una iniciativa legislativa de reforma constitucional. Es como cualquier propuesta o proyecto de ley que se pretenda introducir para su debate y posterior aprobación por el Congreso. Esa iniciativa tiene que incorporarse al Congreso para que el Congreso la pueda debatir, estudiando, por supuesto, a través de las comisiones. Comisión de Constitución y Reglamento, son una serie de congresistas que van a evaluar la propuesta, esa iniciativa, si esa propuesta es estudiada, debatida, a lo mejor mejorada, etcétera,
pasa al Pleno del Congreso después. Y ahí se somete después en el Pleno a la votación que habíamos mencionado, que pueden ser 66 votos en una legislatura más referéndum u 87 votos en 2 legislaturas sucesivas sin referéndum. Esa sería la forma de cambiar la Constitución. Y estamos hablando de 0.3% de la población electoral. ¿Cuánto es eso? Son 75.000 firmas. Eso es lo que se puede, aproximadamente, ¿no? 75.000 firmas. Eso es lo que se tendría que recabar. 75.000 firmas a nivel nacional que pasen por el control de RENIEC y de OMPE, para verificar que existen las firmas necesarias para presentar una iniciativa de reforma constitucional. Pero ojo, ese proyecto de reforma constitucional tiene que estar ya escrito, elaborado, y para eso se requiere gente estudiosa, gente capacitada para elaborar un proyecto tan importante como es la elaboración de un texto constitucional, que no es fácil. No, uno no puede meter cualquier cosa, no puede introducir ningún tipo de cambios que puedan ser menoscabo de los derechos constitucionales, no pueden realizarse tipos de reformas que disminuyan derechos, por ejemplo, o que vayan en contra de nuestro sistema democrático. Entonces, eso es parte importante de lo que se tiene que evaluar también en el Congreso de la República. Eso es lo que menciona el artículo 206 de la Constitución. Eh, una vez que suba este video, como habíamos quedado, ustedes pueden participar ahora, no lo vamos a hacer en vivo, pero ustedes pueden participar presentando sus preguntas, consultas, para poder absolverlas y ampliar más este tipo de discusiones. Vamos a ver entonces lo que viene después. Fíjense que no quiere decir que respecto a este artículo constitucional, no quiere decir que no haya propuestas de modificación. Hay propuestas de modificación. Es más, entre el año 2020, fines del 2020, ahora en plena pandemia, y el 2021, ha habido varias iniciativas legislativas para reformar este artículo de la Constitución, para establecer la necesidad de que pueda hacerse mediante asamblea constituyente. Eso, por supuesto, es una iniciativa de modificación parcial para permitir que el pueblo pueda, a través de otros representantes llamados asambleístas de carácter constitucional, elegir a esas personas para que elaboren y aprueben una nueva constitución que se aprobará de ese modo, incluyendo, si se quiere, un referéndum. Entonces vamos a ver qué iniciativas he encontrado en esta búsqueda de lo último que tiene el Congreso de la República en su registro. Fíjense, acá hay un proyecto de ley que fue presentado al área de trámite documentario del Congreso, una iniciativa de una congresista con adherencias de otros congresistas también, del Frente, me parece que es de Frente Amplio, del partido político Frente Amplio por la Justicia, Vida y Libertad, presentado el 29 de marzo de este año, hace poquito. Es el proyecto de ley 7426, oblicua 2020, Congreso de la República. ¿Qué congresista? La congresista Rocío Silva Santisteban Manrique, parte de los partidos políticos de izquierda, cuyo grupo parlamentario está en funciones, y ha presentado esta iniciativa para modificar este artículo 206 de la Constitución. Fíjense que los dos párrafos fueron modificados haciendo la disquisición, la disgregación de dos cosas. Los dos primeros párrafos se refieren a una modificación parcial. Modificación parcial debe ser aprobada por una mayoría absoluta de miembros, o sea, 66, ratificada por referéndum, una de las formas que ya habíamos visto. Después, puede también omitirse el referéndum cuando en 2 legislaturas ordinarias sucesivas se tenga votación de los dos, superior a los 2/3 del número legal, 87. Hasta ahí, todo correcto, solamente que con la tingencia
de que es reforma parcial, porque después el proyecto de ley, el proyecto de reforma constitucional, establece una reforma total también en un tercer párrafo, que esta es la adición más importante. Acá también habla de la iniciativa de reforma constitucional parcial, corresponde al presidente de la República, 0.3% de la población electoral, congresista de la República. Pero esta iniciativa de la congresista Silva Santisteban refiere que la reforma total de la Constitución, o sea, únicamente la reforma total se realiza mediante asamblea constituyente, cuya convocatoria se aprueba mediante referéndum. Es decir, ya, después la Constitución elaborada y aprobada por la Asamblea se ratifica mediante referéndum. Quiere decir que hay dos referéndums que se están planteando acá. Primero, se le consulta al pueblo. ¿Quieres una asamblea constituyente, sí o no? El pueblo va a tener que decidir si en una primera votación en urnas, sí quiere una asamblea constituyente. Muy bien, elegimos a una asamblea constituyente, el presidente de la República convoca elecciones para una asamblea constituyente en base a esa aprobación del pueblo, vía referéndum. Se instala la asamblea constituyente, elaboran la constitución, aprueban el texto y después de aprobado el texto, ese texto se somete nuevamente a referéndum para que la población diga: ¿aprueba usted la constitución elaborada ahí en la Asamblea Constituyente? Si apruebo o no apruebo. Entonces estamos hablando de dos referéndums. Esa es la iniciativa que ha presentado la congresista Silva Santisteban, pero está todavía en trámite porque no está, ha sido, creo, derivada, todavía ni siquiera ha sido derivada a comisiones, tendría que haber sido derivada a comisiones. No sé si haya tiempo para discutirla antes del 28 de julio en que asume el nuevo gobierno, pero en todo caso es una iniciativa que está ahí registrada en el Congreso de la República para su revisión, para emisión de un dictamen en comisión y posterior debate también en el Pleno del Congreso. Esa es la iniciativa legislativa que ha presentado la congresista Rocío Silva Santisteban Manrique. Este número, si quieren pueden anotarlo, les voy a dar el link. Si quieren hacer seguimiento a un proyecto de ley o a un proyecto de reforma constitucional como este, ahí está el número del 7426/2020 del Congreso de la República. Tenemos otra iniciativa también de reforma constitucional que ha presentado el congresista Roberto Chavarría Vilcatoma de Unión por el Perú. Esto lo presentó, me parece que antes, ¿no? El 17 de febrero del 2021. Tiene el número del proyecto de ley, es el 7165 de 2020, Congreso de la República. Este proyecto de reforma constitucional lo que quiere es modificar dos artículos de la Constitución. El artículo 32 y el artículo 206. Ya hemos visto el actual artículo 206 sin modificación. Después de ver estas iniciativas de reforma constitucional, vamos a ver ese artículo 32 a qué se refiere. Entonces, en este caso, el artículo 32 que quiere modificar señala como adición al referéndum, a presentar a la posibilidad de convocar el referéndum para que el pueblo se pronuncie, la convocatoria a asamblea constituyente. Similar al texto o la idea en general del proyecto de reforma constitucional presentado por la congresista Silva Santisteban, porque ella en su proyecto estableció la necesidad de convocar a referéndum para convocar a su vez para aprobar la instalación de una asamblea constituyente en el mismo artículo 206. En este caso, el proyecto lo que hace es incorporar un inciso, que es el inciso 5, que señala que puede ser sometida a referéndum la convocatoria a asamblea constituyente, que es, por naturaleza, una incorporación que también es compatible, si se quiere modificar la Constitución en este aspecto, con lo que estableció el anterior proyecto de ley que mencionamos, que también establece la necesidad de convocar a referéndum para aprobar
la instalación o la elección de una asamblea constituyente para elaborar y aprobar la Constitución. Pero a su vez, este proyecto de ley también hace hincapié en la reforma, dice: toda reforma constitucional o de convocatoria a referéndum para una asamblea constituyente debe ser aprobada por mayoría absoluta del número legal de miembros y ratificada mediante referéndum. En este caso, habla de cualquier reforma constitucional. En el caso del proyecto anterior, establecía dos mecanismos: para la parcial, Congreso; para la total, Asamblea Constituyente. En este caso, todas las reformas, parcial y total, referéndum o reforma constitucional o de convocatoria de referéndum para una Asamblea Constituyente, que en realidad dice más o menos lo mismo, pero haciendo la diferenciación en que la reforma constitucional debe ser parcial y la convocatoria de referéndum para Asamblea Constituyente debe ser para la modificación total. Es un tema de técnica legislativa que está un poquito, no está tan clara en este proyecto de ley, pero la idea es la misma: incorporar el método de establecer a través de elección a una asamblea constituyente donde el pueblo le delegue función de elaborar una nueva constitución. Esa es la idea de este tipo de reformas. Lo que ha hecho el candidato Castillo es proponer directamente la convocatoria de una asamblea constituyente. Pero para eso, si él desea hacerlo por fuera de la Constitución, se saldría del marco constitucional, produciría un quiebre y es probable que por infracción a la Constitución lo sometan a un proceso de vacancia. Así que si él, en el caso de ganar las elecciones, si él opta por irse por fuera del marco constitucional, se someterá a un control político y a un proceso probablemente de vacancia, y inclusive puede ser materia de una denuncia penal. Entonces es necesario establecer cuáles son los canales que esta Constitución establece y en base a ellos trabajar. Y si se quiere reformar estos aspectos, es necesario utilizar los mecanismos que esta misma Constitución prevé. Si se quiere asamblea constituyente, hay que incorporar a través de esta reforma constitucional, como han presentado estos congresistas, modificando ese artículo 206, inclusive este otro, modificando el artículo 32. Esa es la forma de proceder para evitar el quiebre de la Constitución. Habíamos dicho que el artículo 32 es importante. El artículo 32 es importante porque es una consulta popular por referéndum. Esto tiene su ley también. Hay una ley de participación ciudadana, que es la ley 26.300, que es la que establece cómo el pueblo participa para controlar autoridades, por ejemplo, revocatoria, remoción, rendición de cuentas, por ejemplo, para iniciativas legislativas, en este caso para el referéndum, cómo es que el pueblo participa en el referéndum, cómo es que el pueblo participa para iniciativas legislativas o iniciativas de reforma constitucional. Esa ley es especial para eso. En este caso, el artículo 32 nos habla solo del referéndum, que señala: pueden ser sometidas a referéndum o no la reforma total o parcial de la Constitución, que duda cabe. Ahí está el artículo 206, donde se da el canal importante para la participación de la población a través del referéndum luego de la aprobación del Congreso en primera legislatura. Ustedes lo han visto, eso es lo que hay. Dos, la aprobación de normas con rango de ley, iniciativa legislativa. 3, ordenanzas municipales, también pueden ser sometidas a referéndum en el ámbito de la circunscripción municipal. Y normas relativas al proceso de descentralización, también puede ser sometido a referéndum. Fíjense que, ¿qué es lo que no se puede someter a referéndum? No pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor. Por eso es que los tratados de libre comercio jamás se sometieron a referéndum en el Perú, porque son normas relacionadas a tratados internacionales, en este caso comerciales. Tampoco se establecen normas tributarias para someterlas a referéndum. ¿Por qué? Porque la idea de este principio de solidaridad tributaria, que la vamos a ver en su momento cuando hablemos de la Constitución Económica también, la solidaridad tributaria es
la exigencia que se hace al ciudadano de pagar tributos. ¿Quieres pagar tributos? Si te preguntan a ti, ¿quieres pagar tributos? ¿Qué dirías? Sí quiero pagar tributos, sí, sí, voy a pagar tributos porque necesito colaborar con el Estado. Estoy segurísimo que la mayoría de la población preferiría no pagar tributos, preferiría que el Estado nos brinde el servicio y ya que ve el Estado de dónde sale la plata. De hecho, el Estado peruano vivió un gran tiempo sin una estructura organizada de recaudación tributaria. Vivió de empréstitos, o sea, de préstamos, vivió de venta directa a través del Estado mercantilista que comercializó el guano, vivió de eso el Perú. Los tributos eran una recaudación muy, muy mínima. Ahora hay un sistema relativamente adecuado, aunque necesita ser mejorado, pero si al poblador, al público, al ciudadano, al padre de familia, a la madre de familia le preguntaran, ¿quiere usted, señor, pagar tributos? Ya, le voy a consultar vía referéndum. ¿Qué creen que dirían? No, pues, ¿por qué? ¿Por qué? Yo no quiero saber nada de la SUNAT, es más, ni siquiera me gustaría que tenga existencia esa institución. Por último, que le cobre a los ricos, ¿no? Que le cobre a los ricos, ¿para qué al pueblo? Eso pasaría. Por eso es que esas normas tampoco pueden ser sometidas a referéndum. Y por supuesto, los derechos fundamentales tampoco pueden ser sometidos a referéndum. Porque les había mencionado en sesiones anteriores que la Constitución establece una parte dogmática, habíamos dicho, ¿no? ¿Se acuerdan? Una parte dogmática. Y la parte dogmática es la defensa de los derechos fundamentales de la persona. Eso no se puede modificar. Pueden aumentar progresivamente los derechos, pero no se pueden disminuir. Por eso es parte dogmática y eso no se puede someter a referéndum. Muy bien, vamos a ir a nuestra última diapositiva porque una de las cosas que había dicho o que había deslizado por lo menos el señor Castillo es que la reforma constitucional para hacerse mediante asamblea constituyente la estableció él. Voy a convocar a asamblea constituyente. Vamos a ver si el presidente de la República tiene esa facultad de convocar a una asamblea constituyente. Y hemos visto que la Constitución, para hacer cambio constitucional, no establece un mecanismo de asamblea constituyente. No está incluida en la estructura normativa de la Constitución. La única forma de hacerlo es que se haga una reforma parcial de la Constitución, incluyendo la Asamblea Constituyente como el camino para hacer la reforma. Pero no está en estos momentos. Tal como está redactada la Constitución, no está. Por eso es que se han presentado esas iniciativas legislativas tratando de incorporar este mecanismo de Asamblea Constituyente. No se encuentra. Y vamos a ver si el presidente tiene facultad. A lo mejor la tiene. De acuerdo al artículo 117 de la Constitución, el presidente de la República no tiene facultad unilateral de convocar a referéndum, mucho menos de convocar a elección de una asamblea constituyente. No la tiene. Y de hecho, acá están el artículo 118 es el artículo. El artículo 118 habla de cuáles son las atribuciones del presidente de la República. 24 atribuciones, pero existen 23 atribuciones, pero existe una norma abierta porque hay otras que están repartidas, distribuidas en otros artículos de la Constitución que establece, por ejemplo, la facultad del presidente de disolver el Congreso. Eso no está acá, no es una atribución que esté en esta lista, pero sí está en otro artículo de la Constitución que establece esa posibilidad de que el presidente disuelva el Congreso de la República cuando le censuren o le denieguen la confianza a le denieguen la confianza a dos gabinetes del presidente de la República. Esas son las facultades que tiene. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, representar al Estado, dirigir la política general del gobierno, velar por el orden interno, convocar elecciones, convocar al Congreso, dirigir mensajes al Congreso, ejercer potestad de reglamentación de leyes, cumplir sentencias y resoluciones judiciales, también del Jurado Nacional de Elecciones, dirigir la política exterior, parte administrativa y de representación de la nación, nombrar embajadores, recibir agentes diplomáticos, presidir el sistema de defensa nacional, adoptar medidas necesarias para la defensa de la República, declarar la guerra, firmar la paz, administrar la hacienda pública, Ministerio de Economía, negociar empréstitos, crédito para el Perú, dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia. Lo que ha ocurrido en la pandemia, se tuvieron que dictar decretos de urgencia
en materia económica y financiera, regular tarifas arancelarias, es decir, si entran bienes en importación, a lo mejor el presidente tiene facultad también para elevar los aranceles o disminuir los aranceles. Normalmente en la disminución de aranceles se basa en los tratados de libre comercio, eso también facultad del presidente de la República, conceder indultos, conmutar penas. Esta es una facultad también que ha sido cuestionada por el uso discrecional que tiene el presidente de dar indultos, ejercer derecho de gracia, conferir condecoraciones, autorizar servir en un ejército extranjero a los peruanos, cuando los peruanos van como parte del ejército, de la marina, de la aviación, a servir, por ejemplo, en los cuerpos de paz de la ONU para pacificación de zonas en conflicto en otros lugares, también autoriza el presidente. Y acá dice ejercer las demás funciones de gobierno y administración que la ley que la Constitución y la ley le encomiendan. Dentro de la Constitución existen otras facultades, pero en ninguna de ellas se establece la posibilidad de que el presidente convoque a asamblea constituyente, porque no es facultad de él. Puede sí establecer una iniciativa de reforma constitucional, presidente. Puede hacerlo, una iniciativa de reforma constitucional para establecer el mecanismo de la Asamblea Constituyente para la reforma de la Constitución. Puede hacerlo, siempre con aprobación de su Consejo de Ministros. No puede hacerlo solito. Con su Consejo de Ministros presentan el proyecto de ley, pero ¿a quién? Al Congreso. Y en el Congreso se debate y se verá si se aprueba o no se aprueba. Esa es la forma. Entonces, este tema de la reforma constitucional, les decía que no puede estar sometida a normas que sean débiles. O sea, la Constitución debe tener parámetros de protección, de escudo, porque si no se cambiarían cada 5 años la Constitución, a la medida del gobernante de turno, y esa no es la idea. La idea es que la Constitución sea parte de un consenso para regular la vida de las personas a lo largo del tiempo. No es una norma que esté destinada a servir al gobernante de turno, porque si no se transformaría en un gobierno autoritario similar a lo que ocurrió con las monarquías europeas en su tiempo, las monarquías absolutistas europeas en su tiempo. Esa no es la idea. La idea de una constitución es dotar de mecanismos a la República de defenderse y de tener cierto nivel de seguridad jurídica en el tiempo. No podemos estar peleándonos, discutiendo y cambiando a cada rato la Constitución porque a mí me parece, a mí no me parece. No, esto de acá, próximo año cambiamos, como le ocurrió a la Constitución de 1828, que lamentablemente pusieron en su texto: esta Constitución se revisará cada 5 años. Y al revisarla cada 5 años, bueno, no duró pues ni 5 años, creo que a los 4 años fue derogada. Entonces, es necesario que la serenidad política, los acuerdos y las convenciones y los pactos donde participe toda la población sean importantes, pero para lograr esa estabilidad. Si la población quiere cambiar, hay que dar mecanismos adecuados de participación. Lamentablemente, nuestras crisis de legitimidad, tanto del Congreso como de los partidos políticos, no ha logrado servir de canales adecuados para la participación de la población en temas tan importantes como muchas normas constitucionales. Por ejemplo, en temas laborales. Temas laborales hay cosas que mejorar, muchas cosas que mejorar. En los temas de los recursos naturales hay que hacer bastantes precisiones. La norma constitucional es muy genérica en el uso de los recursos naturales. Hay políticos que dicen: no, esta Constitución es entreguista. Bueno, en realidad la Constitución no es que sea entreguista. La Constitución ha establecido unas normas tan genéricas que cuando se desarrollan a través de leyes y reglamentos y bajo los parámetros que tiene el mercado en el caso de la explotación de recursos naturales, se le da la potestad al Estado de decidir si yo quiero o no quiero ejercer actividad económica de los recursos energéticos. Y el Estado ha decidido no hacerlo. Puede hacerlo, sí puede hacerlo, la Constitución lo permite. No es que sea una Constitución que obliga al Estado a hacer concesiones. No, es potestad del Estado hacerlas o no. Depende del Estado.
Si el Estado quiere hacerlo, si va a ser eficiente en ello, a lo mejor estamos poniendo en un San Benito al Estado diciéndole que no, es incapaz. A lo mejor lo puede hacer, pero lo más probable es que no pueda hacerlo. ¿Por qué? Porque el Estado no es especialista para explotación de recursos. Lo que sí requiere es que no la Constitución, sino las normas de desarrollo constitucional, por ejemplo, la Ley General de Minerías, la Ley de Hidrocarburos, lo que busque es lograr que la competencia y los recursos que se invierten y las rentas que se obtienen vayan directamente a la población. Hay recursos para distribuir inclusive a la población. Lo que no se debe permitir es que las empresas que vienen a explotar, las concesionarias, declaren ingresos patrimoniales fuera del territorio peruano, porque eso sí podría constituir un fraude a la ley. Ese fraude a la ley no es bueno, porque quien tributa, quien hace actividad económica en el Perú, recibe rentas de fuente peruana, tiene que tributar acá. Pero existen mecanismos que utilizan a veces las malas empresas para hacer que sus tributos no se paguen acá, sino en el extranjero. Eso sí se tiene que modificar, cambiar, pero no desde la Constitución, sino a partir de las normas. Está el Código Tributario, están las leyes especiales para el tipo de explotaciones de recursos energéticos o de actividades sectoriales importantes y estratégicas como hidrocarburos, minería, etc. Muy bien, entonces, dicho esto, espero que haya quedado claro este tema. Queda abierta la posibilidad, pero que ustedes sigan haciendo las consultas que crean convenientes. Muchas gracias, chicos. Lo dejamos acá entonces. Hasta la próxima semana. Chao.